Bien, entonces, como les decía, ¿no? En la regla, en la formación de los iones, tiene que ver mucho la regla del octeto, y que a su vez también eh, tiene que ver la configuración electrónica de cada elemento, ¿no? Siempre sabremos que para que se pueda formar un ion o un compuesto, pues tiene que haber una configuración electrónica que se refiera a la regla del octeto. La regla del octeto es cuando eh, se da el completamiento en la, se da el completamiento en la última capa de estos elementos, es decir, se completan 8 electrones, ¿sí? Adoptando las configuraciones de los gases nobles. Ahí tenemos al helio, el neón, argón, criptón, tenemos al xenón, tenemos al radón. Pero que podemos hablar de estos, ¿qué podemos hablar nosotros acerca de estos gases nobles? Como en una clase anterior, y también ustedes lo pudieron observar en la tabla periódica a que estaba al inicio de la actividad pasada, estos gases son considerados también gases inertes, ¿sí? Estos gases tienen una energía de ionización bastante elevada, pero tener esa energía de ionización bastante elevada no quiere decir que tengan que formar precisamente iones positivos o iones negativos, ¿no? Porque en realidad no lo hacen. Eh, en realidad, estos elementos necesitan de una mayor cantidad de energía, es decir, son muy reactivos para perder uno de sus electrones, ¿sí? Entonces, estos átomos, por defecto, sus configuraciones electrónicas les confieren una gran estabilidad, es decir, son muy estables, ¿sí? Pero los compuestos, los elementos, como por decir, aquí tenemos un ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio para llegar a alcanzar esa estabilidad que tiene un átomo de un gas noble, pues tiene que suceder la regla o la ley del octeto, ¿sí? Aquí tenemos por decir el sodio en su última capa, según la configuración electrónica. Miren que este método de Aufbau o el método de spines facilita mucho esto, ¿sí? Porque según esa configuración electrónica nosotros sabríamos que, por decir, el elemento sodio en su última capa solo tiene un solo electrón, ¿sí? Es decir, si nosotros analizamos el sodio tiene 11 protones, ¿sí? Tiene también 11 neutrones, pero a su vez también en sus tres capas que tiene, ¿sí? Porque al sodio lo podremos encontrar en la capa 1 o capa L, como se le conoce, o nivel L, ¿sí? Perdón, nivel K, ¿sí? Esa es la capa 1. Tenemos el nivel L, que es la capa 2, y el nivel M, que es la capa 3. ¿Ya? Entonces, en esas tres capas, en esas tres órbitas que están orbitando, están alrededor del núcleo del sodio, vamos a encontrar distribuidos 11 electrones, ¿sí? Vamos a encontrar 11 electrones. Es decir, vamos a encontrar 2 en la primera, vamos a encontrar 8 en la segunda, y en la tercera vamos a tener un solo electrón, ¿sí? Entonces, en la última capa, que es la capa que va a ser el proceso de reacción, porque el sodio se va a unir en este caso con un elemento de carga opuesta, como es el cloro, ¿sí? Entonces, el cloro en su última capa tiene 7 electrones. 7 electrones tiene, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el cloro lo que necesita es que un solo electrón del elemento opuesto, en este caso el sodio, se acerque a él para formar
la ley del octeto. Se completan 8 electrones. Pero fijémonos bien ahí que en el caso del sodio, el sodio se quedaría ya no con 3 capas, sino que se quedaría con 2. Es decir, su segunda capa, que tiene 8 electrones, adopta la configuración del gas noble más cercano a él, que es el neón. Si en la tabla periódica nosotros vamos y revisamos, ¿sí?, el sodio está a continuación del neón, es decir, está cerca al neón, ¿sí? El neón, si nosotros observamos, el neón tiene 10 protones, su número atómico es 10, de 10 protones, y el sodio tiene 11, ¿sí? O sea, son vecinos prácticamente. Entonces, por eso el sodio tiene la configuración electrónica del neón, ¿sí? Mientras que en cambio el cloro adopta la configuración electrónica del argón, ¿sí? El argón es, en este caso, el gas noble que está cercano al cloro. Es decir, el cloro tiene un número atómico de 17 protones, y el argón tiene 18, ¿sí? Ya, entonces, son dos casos diferentes, pero que a la vez estos dos elementos se unen para formar una sustancia cristalizada muy estable, ¿sí? Muy estable, eh, ya les digo, por el cumplimiento de la regla o de la ley del octeto. Y vamos a ver lo que les decía, ¿no? Lo que les decía, aquí tenemos nosotros la representación gráfica de un átomo de sodio, ¿sí? Ahí donde vemos ese electrón que está encerrado en un círculo amarillo, pues anda él muy solitario ahí, ¿sí? Lo que está esperando es a encontrar un elemento de carga opuesta para poder ese electrón, que ese electrón pueda migrar hacia en este caso hacia el cloro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en conclusión, en la distribución electrónica, sobre todo de los metales, porque el sodio es un metal, de ahí nace ese fundamento explicado que nos dice que los metales no reciben electrones, los metales dan electrones, ¿sí? Comparten, ceden, pierden electrones. No existe un metal que, que reciba electrones, porque para ese proceso tiene que haber un cambio forzado o una reacción muy fuerte electronegativa, porque no puede, en este caso el núcleo que tiene protones y que tiene neutrones, no tiene una densidad electrónica tan fuerte como para atraer 7 electrones hacia la última capa. No lo tiene, ¿sí? Y eso es lo que sucede con los metales. Los metales no tienen esa capacidad. En cambio, los no metales sí que tienen esa capacidad. Ahora vamos a observar al cloro, ¿sí? Bueno, el cloro es un no metal en su estado como un ion cloruro. Entonces, al tener una carga negativa, vemos aquí que el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su última capa, y pues estaba a la espera de atraer un electrón, es decir, ganar un electrón. De ahí sale el fundamento de que los no metales son elementos que ganan electrones, que reciben electrones, ¿sí? Entonces, toda esta actividad que cumple con la ley del octeto les otorga una estabilidad al átomo, le otorga estabilidad al átomo, y pues adoptan las configuraciones de sus gases nobles más próximos, ¿sí? Recordamos, el sodio, el xenón, el neón, perdón, y el cloro, el argón, ¿sí? Muy bien.
sobre las moléculas, las estructuras de Lewis y la regla del octeto, tenemos nosotros que, bueno, una molécula es todo aquello que está representado por la unión de dos elementos. Como veíamos en antes, en el caso del cloruro de sodio, ¿no? El sodio más el cloro es representado como una molécula, ¿sí? Y esa molécula pues describe la cantidad de elementos que hay. En el caso del sodio y el cloro solamente hay uno y uno para cada uno, ¿sí? Normalmente a estas moléculas se las puede representar según las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis que la podemos observar como la representación de puntos, ¿sí? Estos puntos representan a los electrones, electrones que están en su última capa. Por decir, el litio tiene un electrón en su última capa, el berilio tiene 2, el boro tiene 3, el carbono tiene 4, el nitrógeno tiene 5, el oxígeno tiene 6, el flúor tiene 7 y el neón tiene 8, ¿sí? Tiene 8. Entonces, en la formación de estas moléculas, eh, mucho se puede decir de que, por decir, en el caso del hidrógeno, en el caso del hidrógeno no se estaría cumpliendo, del hidrógeno molecular, obviamente, no se estaría cumpliendo la regla del octeto, porque lo que estamos nosotros ahí obteniendo es un ion diatómico, es decir, un hidrógeno más un hidrógeno tenemos nosotros H2, hidrógeno molecular, ¿sí? Y apenas esos hidrógenos solo tienen un par de electrón cada uno que lo comparten, ¿sí? O sea, comparten un par de electrones, es decir, uno que pone el hidrógeno y otro que pone el otro hidrógeno tienen dos, ¿sí? Pero ellos estarían llenando la totalidad de electrones que puede tener ese nivel, porque solamente recuerden que el hidrógeno tiene un solo nivel, que es el nivel K, ¿sí? Bueno, entonces son muy importantes. Estas estructuras moleculares son muy importantes porque es a partir de ellas como se puede tener una representación molecular de una estructura empírica, ¿sí? Y de ahí también nace la nomenclatura, cómo se puede llamar a esas moléculas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos por ejemplo, dice cuál es el símbolo punto electrón del azufre. Miren, si nosotros analizamos la tabla periódica, nos podemos dar cuenta de que cada uno de los elementos, en especial aquellos que están agrupados por familia, ¿no? Por grupo, como tenemos nosotros al primero, tenemos en el caso de los metales y el hidrógeno, tenemos nosotros a los alcalinos, ¿sí? En el grupo 1A. Todos ellos van a tener una misma característica. ¿Cuál es esa característica? Tener un solo electrón en su última capa, ¿sí? Diciendo así que cada uno, en este caso de los grupos, ¿no? Los alcalinos térreos, ¿sí? Los alcalinos grupo 1A, todos tienen un solo electrón en su última capa. Y eso corrobora, ¿qué cosa? A la valencia del átomo, es decir, que todos ellos van a tener una valencia de 1, ¿sí? Luego seguimos con los alcalinos térreos. Déjenme ver si puedo retroceder a la tabla. Si algunos no tienen la tabla a disposición. Bueno, aquí tenemos esta tablita. ¿Ya? Entonces, todos estos, los alcalinos, ¿sí? Van a tener un electrón en su última capa.
Y a su vez, ese último electrón o esa cantidad de electrones en esa última capa es igual a la valencia que tiene el metal. En el caso de los alcalinos térreos tenemos el grupo 2A. Todos ellos tienen 2 electrones en su última capa y por ende tienen una valencia de +2. Luego tenemos en este caso, los elementos de transición, ¿sí? Los elementos metálicos de transición. Bueno, ellos tienen mucha variación en cuanto al número de valencia que pueden utilizar. Es decir, tienen valores variables, ¿sí? Que pueden ser valencia 1 a valencia 2, valencia 2 a valencia 3, valencia 2 a valencia 4, ¿sí? De 3 a 4, etcétera, ¿sí? Y los elementos de los grupos, en este caso 3A, 4A, 5A, hasta el 8A, eh, coinciden también sus números, sus electrones de la última capa coinciden también con el valor que tienen en las valencias. En este caso, por decir, el boro tiene 3, los que están con el carbono tienen 4, los que están con el nitrógeno tienen 5, los que están con el oxígeno azufre tienen 6, los que están con el flúor, yodo, tienen 7 y los gases nobles tienen 8. Miren, o sea, una forma muy fácil de recordarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, vamos a ir revisando. ¿Sí? Aquí dice cuál es el símbolo punto electrón del azufre. Entonces,